Aquí te traemos un episodio más de la Biblia a la vida. Quizás esta sea la primera vez que tú te conectas con nosotras y te damos entonces la bienvenida. Mi nombre es Charvela y me acompaña mi amiga Patti Nanun. Estamos aquí deseosas de que este episodio pueda ser útil para tu vida espiritual, ¿verdad, Patricia? Amén. Ese es el objetivo. Así es. ¿Te diste cuenta cómo me llamaste? Patti Nanun, ya estoy llamaste entrando Patti. en el Wow. modo autora. Sí, ya, porque ya ese es tu nombre. Ese es mi nombre, sí. No revise mi acta de nacimiento porque Patti no dice. No dice Patti y el segundo nombre ni te digo. No, ni el segundo nombre ni el apellido. Tengo esa arma ahí El detrás. apellido, si revisas mi acta de matrimonio, ahí sí lo vas a Ahí encontrar. está, claro. Ahí sin duda Claro. lo vas a encontrar. Y el segundo Hasta nombre en mi aparece cédula. también. Claro, también. Sí. Lo único Pero que no es un el documento Patti, público. O sea no, que eso es bien privado, así que nada. Pero Patti de ahora en adelante. yo Patti. dijiste Patti, yo hice así, fue Wow, como. es ella. Escuchar Patti de los labios Patti de Nanun. Charvela, eso es como. Digo, ¿te gusta? Claro, yo Ok. así me llamo. Bueno, no, porque ya tengo que ir adaptándome a los Muy nuevos bien. tiempos. A los nuevos tiempos, sí, para que no te quedes atrás, por Para que no favor. te quede atrás. Mira, amada, y ustedes que nos están observando, yo no sé cuántas de ustedes han orado, han ayunado, han llorado, han suplicado. Y la respuesta a esa petición, a esa oración, fue un rotundo no del Señor. Lo que yo le pedí no se dio, lo que yo le pedí no se cerró, el Señor no sanó, el Señor no concedió. Y la pregunta en este episodio es, ¿qué haces tú cuando recibes ese no de parte de Dios? ¿O qué deberías hacer tú con ese no de parte de Dios? Que si somos sinceras, honestas, tú y yo hemos estado ahí. Claro. Y es un no que duele muchas veces, pero que no podemos olvidar que es un no que puede tener un efecto transformador en nuestras vidas. Entonces, amiga mía, esos no que tú y yo hemos recibido, podemos compartirlo en tu vida. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has reaccionado ante esos no del Señor? Claro, yo creo que uno tiene como en esos momentos donde uno recibe los no de Dios a algo, uno pasa, por lo menos en mi caso, por diferentes etapas, diferentes maneras también de reaccionar, porque yo un no muy vivido, que lo tengo siempre muy presente en mi vida, pero de una manera saludable, no como una manera de que estoy resentida, es cuando Dios dijo no a que yo tuviera hijos biológicos. Sí. Yo recuerdo, y esa introducción que hiciste de oraste, ayunaste, lloraste. Ese eres tú. Ese fui yo. O sea, yo hice todos los clamores posibles delante del Señor. Yo oraba continuamente. O sea, eso de orar sin cesar se volvió como una realidad en mi vida por ese anhelo que había en mi corazón de poder tener hijos de una manera biológica en ese momento, que no sabía cuál era la dirección, ¿verdad?, que Dios iba a darle a mi vida. Pero eso era algo que estaba muy presente y yo vi de una manera ahí muy clara y muy evidente cómo Dios me dijo no. Pero una de las cosas que vi ahí en ese proceso de orar y de pedirle al Señor es que mi corazón creó un ídolo de eso que yo deseaba. Y yo me di cuenta, Charvel, en ese periodo que el 100% de mis oraciones tenían que ver con lo que yo estaba deseando. O sea, el 100% de mis oraciones. Entonces, al darme cuenta de eso, fue que yo pude ver como, oye, esto no está bien. O sea, si yo para lo único que estoy orando es para que Dios me conceda esto, y esta es la única razón, la única motivación de mis oraciones, yo estoy buscando algo incorrecto. Así es. Entonces fue algo ahí que viví muy, muy de cerca y que Dios me enseñó en ese no que Él me dio en esa dirección en específico. Porque Dios me dijo sí de otra manera, porque al final el Señor sí me regaló hijos, 3 bendiciones que tengo ahora mismo, pero que vinieron por otro medio diferente, no el medio que yo necesariamente estaba enfocada y buscando. Gracias, Patricia, una vez más por abrir tu corazón a esto que es parte tuyo, de tu intimidad en tu casa, pero que yo sé que bendice y ministra a otras mujeres que quizás estén pasando por la misma situación. Como te decía al principio, yo creo que Dios nos ha dado no a muchas de nosotras, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y los planes nuestros no son necesariamente los de Dios, gracias a Dios, porque los planes de Él son mejores. Siempre. Pero en mi vida sí he tenido muchas experiencias de cuando Dios dice que no, o a veces dice ahora no. Esa es otra posibilidad. Cuando el Señor nos pone en esos tiempos de espera que a veces nos impacientamos, en
En mi caso, obviamente, he orado por salud de un familiar, he orado por temas de planes laborales que Dios en momentos ha dicho no. Y cuesta a veces mucho aceptar esos no. Y es importante ver cómo nosotras manejamos esa falta de aceptación. Y vamos a hablar un poquito más adelante. Pero en la Biblia hay un ejemplo muy vívido de alguien que amaba al Señor, que entregó su vida al ministerio y que se le dio un no. Y ese fue el apóstol Pablo. Por eso yo quiero que todas juntas vayamos a 2 de Corintios 12, donde vemos el relato o la explicación donde el apóstol Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón en la carne, que hoy en día no sabemos exactamente qué era. Pudo haber sido una enfermedad, pudo haber sido una persona incluso. Sí, claro. Y hay muchas teorías, pero lo importante de esto es que ese siervo, al igual que nosotras, oró, quizás había algo que él no quería. Que no quería. Definitivamente algo no quería él. Y sin duda hizo lo mismo que nosotras hacemos, pedir, suplicar, llorar, clamar, y Dios le dijo que no. Y miren, vamos a leer esa porción. Y para que no me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor que lo quitara de mí, y él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Que ojalá yo pueda en los no de Dios, porque van a venir más no, porque yo no estoy siempre alineada con la voluntad de Dios. Claro. Yo pueda responder como este hombre respondió, que él gustosamente dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Yo no sé si tú has tenido en algún momento alguna respuesta similar a esa, la de Pablo. Después de tener muchas, no como las de Pablo. Exacto. Quizás una algunas. Trayectoria no como la de Pablo, Exacto. Pero en algún momento Dios en su misericordia nos lleva ahí. Sí. Tú sabes, Charvela, que mientras tú leías ese pasaje, porque hay algo muy especial aquí y con esto de los no de Dios. Y este pasaje no solamente me apunta, ¿verdad?, a la actitud del corazón de Pablo en medio de esos no de Dios, pero también me deja ver el operar de Dios en medio de sus no a nuestra vida. Claro. Porque fíjate cómo el Señor, la respuesta del Señor para Pablo le dice primero, bástate mi gracia. O sea que hay gracia, hay una provisión de gracia en medio de esos no del Señor. Y Dios le está dejando ver a Pablo, esa gracia está ahí. Y esa gracia es suficiente porque si Dios le está diciendo que te baste, es porque la gracia es suficiente para lo que Pablo necesita y es igual para nuestras vidas también. Y otra cosa que yo veo ahí sobre el Señor y sobre su carácter es que Dios habla sobre su poder en medio de nuestra debilidad. O sea, que no es solamente que hay una manifestación de la gracia de Dios en medio de esos no, en medio de esos anhelos insatisfechos, sino que su poder se pone de manifiesto. Su poder opera en nuestras vidas en medio de nuestra debilidad y en medio de esos no. Entonces uno puede ver ahí, vemos ahí tanto a Pablo y su corazón dispuesto a someterse al Señor de que se iba a bastar en su gracia, pero vemos al Dios proveyendo ahí así lo que él necesitaba para en medio de esos no. Así es. Y Patricia, es bueno también hablar un poco de lo que el no revela acerca de Dios, porque él está comunicando algo, no está comunicando yo quiero castigarte, yo quiero impacientarte, yo no quiero que tú seas feliz. No, Dios está haciendo algo que yo no veo. La pregunta aquí es, ¿cómo nosotras, y no sé si has estado en esa situación, cómo manejamos esa tensión entre orar con fe, que todas tenemos que hacerlo, y aceptar una respuesta negativa de Dios? Entonces, hay versículos en la Biblia que nos llaman, que nos motivan a orar, a pedir. Entonces, a veces pudiéramos aclamar y a veces pudiéramos preguntar, pero ¿para qué entonces te pido si me vas a decir que no? Y a veces nuestra fe tambalea un poco y dice, ¿y qué pasa, Señor? ¿Por qué no me respondes? Y yo quiero leerte esa porción donde el Señor nos anima a pedirle. Mira lo que dice la palabra: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá.
porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Y fíjate, este versículo a mí me muestra, tú y yo somos madres, nos muestra la similitud entre nosotras como madre y nuestros hijos. A mí me encanta esa parte, porque dice, si yo que soy una persona mala, yo que sé, estoy loca por darle a mis hijos no todo lo que me pidan, porque yo sé que le va a hacer daño. Pero cuando ellos me piden algo, yo quiero dárselo. Y yo sé que Dios, que es un Dios perfecto y mucho más bueno que yo, 100,000, infinitamente más bueno que yo, quiere darnos, pero a veces Él dice que no. Entonces, ¿qué revela? ¿Qué pudiéramos decir, Patricia? ¿Qué revela esos no acerca de Dios? Yo creo que una de las cosas que muestra es que Dios sabe mejor. Claro. Yo necesito poder descansar en la sabiduría de Dios y en su orquestación de mi vida. Porque a veces uno piensa como que Dios está adivinando, a ver qué es lo que sale con Patricia, o sea, por dónde quedó y a qué le digo que sí, a qué le digo que no, a ver qué es lo que va a salir de esa muchacha. No, ese no es Dios. Eso hacemos nosotras, o sea, claro, eso hago yo nuestra a veces. Mente finita. A veces yo en mi maternidad, yo digo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué fue que yo le dije que no a eso? ¿O por qué fue que yo le dije que sí? Y yo misma no sé a veces, pero ese no es Dios. No. Dios es sabio sin medida. Dios conoce el fin desde el principio. Dios sabe exactamente lo que es mejor para mi vida. Sin y duda. Eso es una verdad de Dios en la que yo necesito descansar en medio de sus no, en su sabiduría. Y esa sabiduría está mezclada con que Él tiene su mejor interés para mi vida en mente, en la medida en la que Él obra, ya sea que me diga que no o ya sea que me diga que sí. O sea, Él quiere mi bien. Esa es una verdad que a veces nos cuesta mucho aceptar. O sea, eso de que Dios quiere mi bien y Él puede lograrlo. Y que Él me ama. Exacto. Eso yo tengo que ponérmelo y recordármelo ahí todos los días. Dios quiere mi bien. Dios quiere mi bien. Dios me ama. Suma a esa ecuación. Vamos a sumar, a ver si sabemos sumar. A veces nos equivocamos en esa suma. Dios nos ama. Él es todopoderoso. Y a veces dice que no. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, es que Él sabe más. Sí, Él nos ama y Él lo puede hacer y no nos lo da. Y no lo hace. Es como tú dices, confiemos en la sabiduría de Dios, en su bondad, en su providencia. A veces a mí y a mi esposo nos pasan cosas que salen mal y, por ejemplo, que te deja un vuelo o te deja o no estás a tiempo para algo y se pasó. Él me dice, no resistas la providencia de Dios. Mi esposo siempre me dice, Dios sabe qué es lo mejor. Cuando Él no nos permite hacer algo que está en nuestra mente y que pensamos a veces que hasta está alineado con la voluntad de Él. A veces le pedimos cosas que decimos, Señor, pero esto va a contribuir con tu gloria, con tu reino, con la expansión del evangelio. Pero Dios dice, es que no, es a mi manera, a mi forma, en mi tiempo. Y uno tiene nosotros como creyentes, ¿verdad? Tenemos la idea de que queremos honrar a Dios, queremos glorificarle y eso uno lo tiene como muy presente en nuestros labios, en nuestra mente. Pero a la hora de que Dios dice, tú me vas a glorificar así, yo no lo quiero. Porque yo quiero darle gloria a Dios a mi manera. ¿Tú me entiendes? De mi forma, en mi tiempo. Tú sabes, yo tengo la idea de cómo es que le doy gloria a Dios. Cómo esa gloria debería lucir, Señor. Es para ti, pero yo sé cómo va la gloria. Exacto. Entonces, al final es como la idea de poder tener en mente, como mejor te sirva mi vida, ahí yo quiero estar. Amén. O sea, si mi vida te sirve mejor sin hijo, ahí yo quiero estar. Si mi vida te sirve mejor soltera, ahí yo quiero estar. Si mi vida te sirve mejor en medio de una enfermedad, y eso es duro y es doloroso, en medio de la pérdida también, Señor, ahí yo voy a estar. Amén. Que Dios nos regale un corazón así. Pero ¿qué pasa, Patricia? Que vivimos en un mundo caído, tenemos un cuerpo y una mente caída que no procesamos piadosamente los no de Dios. Entonces, cuando Dios dice que no, hay cosas que yo creo acerca de Dios. Yo me construyo una teología no real acerca de Dios. Y lo primero que viene a mi mente es que a veces cuando Dios me ha dicho que no, yo pienso, no, que Él no me escucha, Él no me escuchó. Él estaba ocupado con cosas quizá más importantes, con algo más glorioso y lo que yo le estoy pidiendo quizá es insignificante y Dios no me escuchó. Pero ¿qué pasa? ¿Será eso así?
Y la Biblia nos ubica en la teología correcta. Mira lo que dice Salmo 139:4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. O sea que yo no es verdad que Dios no me escuchó. Él lo escuchó todo. De hecho, Él sabe hasta mis pensamientos. Antes de yo pronunciar palabra, ya Él sabe lo que yo estoy pensando. Él me conoce mejor de lo que yo misma me conozco. Y eso es algo grandioso y algo lo cual uno debe temer, porque claro. Wow, Señor, tú me conoces, tú conoces. Y a veces nosotros decimos, y Dios sabe que lo que yo quise hacer. Yo digo, ese es el problema, que Dios sabe. Dios sabe hasta lo que tú no sabes que tú querías. Exacto. Bueno, pero no nos desviemos. El punto es que las mujeres somos expertas desviándonos de los temas. Por otro tema sí, de repente. Pero la idea es esa. A veces pienso en mi mala teología de Dios. Yo pienso, no, es que Dios no me escuchó. Pero la palabra de Dios dice, sí, Dios me escuchó. Él está atento, Él está cercano, pero su respuesta ha sido o no, o después, o nunca, o sí, pero no ahora, sí. El después. Exacto. Claro. Y yo veo otra cosa también, además de eso, Charbela, y es que uno a veces piensa que el problema está en la fe. Y déjame explicarte, porque ciertamente la Biblia nos llama a tener fe. O sea, sí. La Biblia habla de que si si nuestra fe fuera tan solo como un granito de mostaza, el problema está en el recipiente de la fe. Que a veces nosotros pensamos que es que si yo tengo mucha fe, yo debo tener fe en que Dios va a hacer lo que yo quiero. Y por ahí es que llevamos la fe. Pero en la Biblia la fe nunca está puesta en que Dios me vaya a conceder lo que yo quiero. Hebreos 12 habla de que nosotros corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y después dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, sí, la fe juega un papel fundamental, pero la fe no es en que Dios me va a traer el esposo. La fe no es que Dios va a sanar esa enfermedad. La fe no es que Dios me va a dar los hijos que yo quiero, o el trabajo que yo quiero, o qué sé yo, cualquier cosa que mi corazón esté deseando. Mi fe es en Jesús. Así es. ¿Y qué dice esa fe? Bueno, esa fe dice que yo sé que Él es poderoso para hacer lo que Él quiera, que Él no tiene límites. Yo pongo mi fe en que Dios es sabio, yo pongo mi fe en que Él es soberano y yo descanso en eso. Exactamente. Y sí, en medio de la prueba y en medio de los no, yo tengo que estar llena de fe, pero no fe en que Dios me va, no fe en la dádiva, es fe en el dador, que es ahí donde debería estar la fe, pero a veces la desviamos hacia lo que yo deseo tener. Exacto, no pedí con mucho ímpetu, quizás me faltó ayuno. Sí, debí orar más, con más fuerza, con más poder, por eso. Y no, mi fe, como tú bien decías, está en Jesús, en lo que Él hace está bien. Esa es la fe, confiar en que lo que Él hace está bien. Y otra cosa, Patricia, que creemos es que Dios, cuando no responde nuestras oraciones afirmativamente, sino que dice no, nosotras pensamos que Dios nos está castigando. Y yo no sé si eso tiene una connotación de otras religiones que a veces arrastramos algunas tradiciones donde se nos ha enseñado que la salvación es por obra, o se nos ha enseñado que el que se porta bien, entonces el que va a Dios lo va a favorecer. Y en realidad el favor de Dios no depende de lo que tú hagas o no dejes de hacer, sino de su bondad hacia nosotras. Y algo que a mí me maravilla que revela la palabra es que Dios es amor. O sea, no es que Dios tiene amor, Dios te puede ser amado por Dios. No, lo que dice es que Él es su esencia, es un Dios amoroso. Entonces, no es compatible el Dios de amor con decir que ese Dios ahora a su hijo, a su criatura, lo va a castigar porque yo te voy a quitar, no te voy a dar eso que tú me estás pidiendo porque yo quiero hacerte sentir el peso de la maldad. No, ese no es nuestro Dios. Quizás nosotras, cuando interactuamos con nuestros hijos, lo hacemos con esa línea, pero es pecaminoso. Y en el Señor, en Dios no hay pecado alguno. Entonces, si en tu mente en algún momento ha venido la idea de que Dios no te ha concedido esa petición porque Él te está castigando, eso no es compatible con lo que Dios revela a través de su palabra y lo que es su carácter. Dios disciplina, no podemos dejar eso, Dios disciplina, pero la disciplina tiene un carácter correctivo. El castigo tiene un carácter punitivo, o sea, de hacerte pagar. Yo creo que lo que Dios hace es a sus hijos, los quiere moldear, los quiere disciplinar, hacer a su imagen y no hacerles sufrir dolor sin ningún propósito. Sí, y además, Charbela, de lo que revelan estas cosas acerca de lo que estamos creyendo de Dios,
pues también esto revela algunas cosas de nosotras, de nuestro propio corazón. En medio de los no se pone de manifiesto. Por ejemplo, quizás que yo creé un ídolo de lo que yo estoy deseando. Sí. Y yo deseo eso más de lo que yo deseo a Dios. Y una de las formas en las que uno puede darse cuenta de eso, y yo misma me di cuenta de eso en mi vida de esa manera, es el contenido de tus oraciones. Cuando tú te das cuenta que tú solamente estás buscando la mano de Dios, porque no estamos buscando su rostro. Cuando yo voy donde Él, nada más a pedirle, a pedir por eso. Y esa es mi única motivación para orar. Yo probablemente estoy buscando la mano de Dios en lugar de su rostro. Y el libro de los Salmos nos enseña que yo estoy llamada a buscar el rostro de Dios. O sea, es a Él, a su persona. Pero a veces yo deseo tanto algo que eso se convierte en un ídolo para mi vida. Y es como, dame eso o me muero. O me muero, como o sea, decía. Si yo no tengo eso, yo no voy a ser feliz. O me muero. Si yo no tengo eso, yo no estoy completa. Si yo no tengo eso, yo no estoy llena, no estoy satisfecha. Entonces, los ídolos ahí se ponen de manifiesto cuando Dios nos da esta respuesta negativa, cuando no se nos concede eso que nosotros estamos esperando. Y también revela, Patricia, nuestra falta de sabiduría en manejar el dolor que existe, porque vivimos en un mundo caído y tenemos sentimientos, tenemos también, experimentamos frustración, eso es parte de vivir en este cuerpo humano, ¿verdad? Pero el no saberlo manejar correctamente y explotar, por ejemplo, en ira, producto de la frustración, el dolor, la decepción, también revela algo de mi carácter, algo de cómo yo debo de aprender a manejar mejor las situaciones que Dios pone en nuestra vida. Entonces, en ese sentido, hay respuestas bíblicas que yo debería de dar, o respuestas más bien cónsonas con lo que la Biblia enseña, que yo debería de dar en medio de los no de Dios. Y una de esas es, por ejemplo, lamentarme con esperanza. O sea, yo puedo llorar, Claro, yo puedo expresarle mi frustración a Dios y decirle, Señor, me duele que tú me hayas dicho que no. Yo no sé cuántas veces tú le dijiste en medio de tu prueba, Señor, yo estoy triste. Señor, bueno, hay muchos salmos, ejemplos de eso, mi alma está abatida, ¿verdad? Pero nosotras debemos de lamentarnos con esperanza, sabiendo que estas negativas, estas no concesiones de Dios, van a traer un fruto bueno. Yo no lo sé, yo no lo veo ahora mismo, pero esa es la fe. Confiar que si Dios lo permitió es por algo. Entonces, esa es una de las respuestas bíblicas que podemos dar. Yo creo que otra respuesta, y que es una que me parece que es vital, es aprender a practicar la gratitud. Porque en medio de los no de Dios, yo puedo tener la tendencia de enfocarme solamente en aquello que Dios no me ha dado y perder de vista todas las demás formas en las que Dios ha bendecido mi vida. Y la verdad es que la gratitud nos aterriza. La gratitud nos ayuda a ponernos en nuestro lugar, a poder ver a Dios como Él es y a vernos a nosotros mismos como nosotros somos, porque nosotros nos enojamos, Char, ¿verdad? Cuando Dios nos dice que no, porque o nos resentimos con el Señor, porque yo pienso dentro de mí que Dios me lo debe eso. O sea, yo pienso que yo me lo merezco. O sea, si tú te pones a ver, cuando Dios me dice que no a algo y yo me enojo con el Señor, no estoy hablando de la tristeza, ¿verdad? En Él, porque eso es apropiado. Pero cuando yo comienzo a quejarme, comienzo a resentirme, yo estoy comunicando o a cuestionar a Dios, yo estoy comunicando, tú me debes eso. Claro. Y no me lo diste. Es oportuno que me lo des. Tú tenías que haberme dado eso y no me lo diste. Cuando yo me pongo en mi lugar y yo digo, ok, ¿qué es lo que me dice la Biblia de mí? La Biblia me dice que todo lo que yo tengo me lo han dado y si me lo han dado yo no tengo de qué gloriarme. La Biblia me habla de mi corazón pecador. La Biblia me habla de que realmente lo que yo me merezco es la muerte. Eso es lo que yo me merezco. Pues entonces todo lo demás que yo recibo es gracia. Es pura gracia. Aún los no de Dios son una evidencia de su gracia sobre mi vida. Entonces, cuando yo tengo ese entendimiento correcto de que Dios no me debe nada, yo puedo responder entonces en gratitud delante de Él y decir, tú sabes qué, Señor, gracias. O sea, gracias por todas las formas en las que me has bendecido, por tu consuelo en medio de la prueba. Gracias, Señor, porque aún yo no tenga esto, la dádiva más grande que yo puedo tener, tú me la has dado y es Jesús. Y es Jesús, exactamente. Patricia, y ahí
formas prácticas de lidiar con estas negativas de Dios. Y yo te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. En mi caso, ante esas negativas radicales que Dios ha dado varias veces en mi vida, en varias situaciones, yo me he aferrado a las escrituras. Yo trato de buscar versículos bíblicos que me recuerden, como decía el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Yo necesito, y lo he hecho, ir a la Biblia y recordar las bendiciones espirituales primeras que Dios me ha dado. Y en oración rendir esa parte de mis sentimientos a los pies del Señor, pero sin duda aferrarme a las verdades de las Escrituras, recordar los atributos divinos y maravillosos de nuestro Señor en oración ha sido para mí una de las cosas más prácticas que yo he podido hacer en los momentos donde Dios me ha dicho no. Sí, claro. Y otra cosa también sería no estar solo, porque los no de Dios representan dolor, representan una especie de sufrimiento en nuestras vidas, porque me están diciendo que no es algo que yo quiero tener. Claro. Y nuestra tendencia a veces en medio del dolor es aislarnos, es quizás yo evito formar parte de actividades donde hay más personas que tienen lo que yo deseo y yo me retraigo de estar ahí porque me causa dolor que el otro lo tenga y que yo no lo tengo, mil razones. Y de repente comienzo como a aislarme, a retraerme. Eso no nos ayuda en el dolor. 100%. Hablábamos en otro episodio de que Jesús mismo invitó a otros a su dolor. Nosotros estamos llamados a hacer eso también. Y en medio de sus no, yo poder traer a otros a mi dolor y que me ayuden también a procesar, que me ayuden también cuando no logro entender bien y quizás mi mente y mi corazón se está yendo a lugares incorrectos, que alguien que esté caminando conmigo me diga, hey, vamos a mirar aquí. Mira, y me recuerde la verdad del evangelio y me recuerde las verdades de la palabra. Y una cosa más que pienso, Charvela, también, que es muy útil, es dejar de preguntarnos por qué. Sí. Esa es una pregunta muy típica en medio del dolor y en medio del sufrimiento. ¿Por qué Dios? Y la pregunta, yo creo que para nosotros como creyentes, la pregunta por qué es una pregunta totalmente infructuosa, porque yo no voy a tener esa respuesta. Spurgeon decía, tú quieres ver a través de la providencia de Dios. Déjame decirte que tú no puedes. Tú no tienes ojos para poder ver a través de la providencia de Dios. Tú confías. Exacto. Entonces, yo tengo que dejar de preguntar por qué y quizás entonces comenzar a preguntarle al Señor, ¿para qué? ¿De qué forma tú quieres usar esto en mi vida? ¿Qué tú estás haciendo en mi vida? Yo quiero ser partícipe de tu obrar en mi vida en medio de esta circunstancia. Y ya, Patricia, ya cerrando, queremos cerrar con esta idea. La fe verdadera no se ve solo en milagros, sino en la sumisión gloriosa, gozosa a la voluntad de Dios. Y hay un salmo muy especial que nos recuerda que Dios no nos niega a nosotros nada que sea bueno y provechoso para nuestra alma. Y con ese salmo yo quisiera cerrar. Dice el Salmo 84:11, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Así que, amiga querida, si Dios te ha entregado un no, recíbelo como una dádiva, como producto de su sabiduría, porque el Dios de amor y de bondad es aquel que está en control de tu vida.